¿Alguna vez te has parado en medio del dolor y has mirado al cielo para preguntar, ¿por qué? La enfermedad que no se cura, la puerta que se cerró de golpe, la pérdida que no tiene sentido. Y en medio de ese terremoto, alguien, con buena intención, te dice, tranquilo, Dios no se equivoca. Y por dentro, algo se revuelve, porque suena a un cliché vacío, a una pastilla de azúcar para un dolor de cáncer. ¿En serio? ¿Dios no se equivoca? Entonces, ¿esto que estoy viviendo era el plan perfecto? Hoy no vamos a repetir frases bonitas. Hoy vamos a acabar hasta la raíz, hasta donde duele, hasta donde la teología choca con la realidad de tu vida. Y te advierto, lo que descubriremos puede cambiar para siempre cómo ves cada tragedia, cada decepción, cada giro inesperado de tu camino. Quédate, porque al final no solo tendrás una respuesta, tendrás un arma para la próxima tormenta. Y cerraremos con una oración que tocará esa herida que quizá ni has querido nombrar. Si estás viendo esto, es porque esa pregunta ruge dentro de ti. No eres el primero. Job, en medio del estercolero, rasgando sus vestiduras, lo gritó. Jeremías, el profeta llorón, lo cuestionó desde el fondo de una cisterna. Hasta Jesús en Getsemaní, con sudor como gotas de sangre, preguntó si era posible otro camino. La idea de un Dios que no se equivoca puede sentirse en los días oscuros como un golpe de gracia. Suena a que Él es un arquitecto impasible de nuestro sufrimiento, como si nuestro dolor fuera solo una pieza en un rompecabezas que nosotros no podemos ver. Y esa idea, mal entendida, ha alejado a más personas de la fe de lo que creemos. Porque si Dios es bueno y poderoso, y no se equivoca, entonces, ¿el mal es parte de su diseño perfecto? Hoy nos adentraremos en un territorio profundo, no con respuestas simplonas, sino con la verdad bíblica, cruda y a la vez esperanzadora. Prepárate para un viaje donde desmontaremos malos entendidos y construiremos una fe que no se rompe con la primera ráfaga de viento. El problema está en esas tres palabras. Dios no se equivoca. Se dicen rápido, como un mantra, pero en la mente de quien sufre su eco es devastador, porque implica, sin querer, varias cosas terribles. Primero, que Dios es un calculador frío, que Él, sentado en su trono, mueve las piezas del ajedrez y dice, cáncer para esta familia, despido para este padre, traición para este joven. Todo está según lo planeado. Segundo, que nuestro libre albedrío es una ilusión. Si Él no se equivoca y todo sucede porque Él lo quiere así, entonces nuestras decisiones no importan. Somos títeres. Y tercero, y más doloroso, que nuestro dolor no tiene valor. Es solo un medio para un fin que no entendemos. Eso convierte a Dios en un monstruo, no en un padre. Y aquí es donde miles, quizás tú, han tropezado. Han confundido la soberanía de Dios con un control robótico de cada milímetro de la realidad. Creen que si Dios es soberano, entonces Él causa directamente cada accidente, cada maldad, y si eso fuera cierto, tendríamos que concluir que Dios es el autor del pecado, del mal, del horror. Y la Biblia es clara: jamás. Dios es luz y en Él no hay tinieblas ninguna. Entonces, ¿qué hacemos con esta frase? ¿Es bíblica o es un invento bien intencionado para tapar el sol con un dedo? El desafío de hoy es enorme. Tenemos que rescatar la verdad de Dios de las cárceles de nuestros clichés. Tenemos que separar lo que Él permite de lo que Él ordena, lo que Él redime de lo que Él causa. Porque si no lo hacemos, nuestra fe será una losa pesada, no una a la ligera. Pero cuidado. Antes de que pienses que esto es un permiso para culpar al diablo de todo y eximir a Dios de responsabilidad, hay un versículo aterrador en Isaías que cambiará por completo tu perspectiva. Sigue viendo. Vamos a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Un versículo que hace que muchos teólogos suden. Dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. ¿Lo escuchaste? Creo la adversidad.
La palabra hebrea allí es ra. Puede significar mal moral, pero en este contexto se refiere a calamidad, desastre, adversidad. ¿Dios crea la adversidad? Sí, pero tenemos que entender el contexto. Dios está hablando aquí a través de Isaías al rey Ciro, un rey pagano, para decirle: yo, el Dios de Israel, te estoy usando a ti, aunque no me conoces, para ejecutar mi juicio sobre naciones rebeldes. La adversidad que Él crea aquí es un juicio soberano sobre la maldad. No es un capricho, no es un error en el sistema. Es la justicia santa de Dios actuando en la historia. Aquí vemos la primera clave. Dios, en su soberanía, ordena juicio sobre el mal. Pero, ¿eso aplica al cáncer de un niño? ¿Al accidente de un creyente fiel? No tan rápido. Saltemos a otro escenario. El libro de Job. Todos lo conocemos. Dios permite a Satanás tocar a Job, quitándole propiedades, hijos, salud. Pero observa el lenguaje. ¿Has considerado a mi siervo Job? Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios establece límites. Él no causa el mal que Satanás ejecuta, pero lo permite dentro de un marco de soberanía para un propósito que ni Job ni sus amigos entendían. Aquí está la segunda clave. Hay un campo de batalla invisible donde el mal existe, donde un enemigo real actúa y donde Dios, en su sabiduría infinita, permite ciertos ataques, no porque sea cruel, sino porque tiene un poder redentor tan grande que puede tomar lo peor destinado para nuestro mal y transformarlo en nuestro bien. ¿Ves la diferencia? No es que Dios no se equivoca como un robot que ejecuta un programa perfecto y frío. Es que Dios es tan soberanamente sabio y poderoso que incluso los errores humanos, las maldades del diablo, las tragedias de un mundo caído, Él las intercepta en su vuelo, las redirige y las usa para un bien mayor que nosotros no podemos ver en el momento. Es como un maestro ajedrecista que incluso si le quitan una pieza por una jugada ilegal del oponente, aún tiene la capacidad de ganar la partida. Su meta no es evitar cada jugada sucia, sino asegurar el triunfo final. Y ese triunfo tiene un nombre: la formación del carácter de Cristo en nosotros y su gloria manifestada. Pero esto duele, porque significa que el proceso para llegar ahí implica caminar por valles de sombra. Aquí necesitamos otra pieza del rompecabezas: el libre albedrío. Y justo aquí es donde mucha gente se da por vencida, porque dicen: si tengo libre albedrío, entonces Dios no controla nada, y todo es caos. Y si te dijera que el libre albedrío humano es la razón por la que el mundo está como está, pero también es la herramienta que Dios usa para mostrar su gracia. Esto es crucial. Dios no creó robots, creó seres a su imagen, con la capacidad de amar y, por lo tanto, con la capacidad de elegir no amar. Adán y Eva tenían libre albedrío en el Edén. Podían elegir confiar en Dios o dudar de Él. Eligieron dudar. Y con esa elección, el pecado entró al mundo. Y el pecado no es solo hacer cosas malas. Es una fuerza corruptora que infectó todo: la naturaleza, las relaciones, nuestros cuerpos, todo. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime a una por la corrupción. El cáncer, los terremotos, las enfermedades genéticas no son el diseño original de Dios, son consecuencias de un mundo roto por el pecado. Aquí es donde la frase «Dios no se equivoca» toma un matiz distinto. Dios no se equivocó al darnos libre albedrío. Fue un acto de amor arriesgado y valiente, porque el amor forzado no es amor. Él quería una relación genuina, pero el costo de ese amor genuino fue la posibilidad real del dolor. Entonces, cuando vemos maldad humana, un asesinato, una traición, una guerra, no es que Dios lo ordenó, es que seres humanos, usando su libre albedrío dado por Dios, eligieron el mal. Dios no es el autor de eso. Él lo permite porque respeta nuestra libertad, pero luego, en su soberanía, trabaja dentro de esas consecuencias catastróficas para rescatar, redimir y traer bien. Piensa en José, vendido como esclavo por sus hermanos.
Ellos usaron su libre albedrío para el mal. Fue un acto maligno. José lo dijo claramente después. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ves el lenguaje? Dios lo encaminó a bien. No dijo Dios lo planeó desde el principio para que ustedes me vendieran. No. Dios tomó la maldad humana ya cometida y la encaminó, la redireccionó hacia un plan de salvación para una nación. Entonces, ¿Dios se equivocó al permitir que lo vendieran? No, porque su soberanía no está en causar el mal, sino en ser tan grande que el mal no tiene la última palabra. Esto es fundamental. Nuestro mundo está lleno de efectos dominó, de millones de decisiones libres, buenas y malas, entrelazadas. Dios en su omnisciencia ve todas las piezas en movimiento desde la eternidad, y en su soberanía interviene, guía, frena, permite o actúa, siempre respetando en gran medida las reglas del juego que Él mismo estableció. Un mundo real, con elecciones reales y consecuencias reales. Pero hay un lugar donde esta soberanía se manifestó de la manera más clara y paradójica, la cruz. Y si hay un momento en la historia donde pareció que Dios había cometido el error más grande, fue en la cruz, un Mesías torturado, abandonado. ¿Fue eso un no error de Dios? La respuesta te dejará sin aliento. Imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, clavado en una cruz. Sus seguidores dispersos, desesperados. Todo parece el fracaso total, el triunfo absoluto del mal, la injusticia y la muerte. Si hubiera habido un error en el plan de Dios, este sería el momento. Pero Pedro, en el primer sermón de la iglesia en Hechos 2, lo explica de una manera que revienta la mente. Hablando de Jesús, dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomasteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjate en las dos frases juntas. 1. Entregado por el determinado consejo de Dios. Es decir, la cruz estaba en el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. 2. Vosotros tomasteis y matasteis por manos de inicuos. Los seres humanos, con su libre albedrío y maldad, son responsables de ese acto horrendo. ¿Cómo encaja esto? Es el misterio más profundo de la soberanía y la responsabilidad humana. Dios no obligó a los soldados romanos, a los líderes religiosos, a Judas. Ellos actuaron por su propia maldad. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabía que eso sucedería y dentro de su plan soberano, decidió usar el acto más maligno de la historia humana para realizar el acto de amor más grande de la historia universal, la redención. Dios no causó la maldad de la cruz, pero la permitió y la incorporó a su plan de salvación. La cruz no fue un plan B, fue el plan A desde siempre. Pero no porque Dios sea sádico, sino porque conocía la profundidad de nuestra rebelión y la magnitud de su amor para vencerla. Aquí vemos la soberanía de Dios no como un control rígido, sino como una capacidad de tejer incluso los hilos negros del mal en el tapiz glorioso de la redención. Por eso, en la cruz, se grita a los cielos que Dios no se equivoca, porque tomó lo que era 100% malo, 100% responsabilidad humana, y lo transformó en la fuente de vida para todo el que cree. Esto nos da una clave para nuestro dolor. Si Dios pudo tomar la cruz, el símbolo máximo de dolor y vergüenza, y transformarlo en el símbolo máximo de esperanza y victoria, ¿qué no podrá hacer con tu dolor, con tu pérdida, con tu enfermedad? No significa que Él lo causó, significa que si se lo permites, Él lo redimirá. Le dará un significado que hoy no ves, lo usará para bien. Pero hay un proceso, y ese proceso tiene un nombre: la fe que confía en la oscuridad. Y justo aquí viene la parte más práctica, porque todo esto es teología, pero tú estás en tu cuarto con tu dolor concreto. ¿Cómo se aplica esto el lunes a la mañana? ¿Cómo pasar de decir Dios no se equivoca como un cliché a sentirlo como un ancla en el huracán? La fe no es negar el dolor, es mirarlo a la cara y decidir confiar a pesar de él. El proceso de creer que Dios no se equivoca en el sentido correcto no es mágico,
Es un camino de 3 pasos que se repite una y otra vez. Paso 1. Honestidad brutal con Dios. Es lo que hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No fingió, no dijo, todo está bien, es tu voluntad perfecta. Gritó su angustia. Tienes permiso bíblico para hacerlo. Dile a Dios, esto duele, no lo entiendo, me parece un error terrible. Siento que te has equivocado conmigo. Él puede soportar tu honestidad. Los salmos están llenos de eso. Paso 2. Cambiar la pregunta. En lugar de seguir preguntando, ¿por qué a mí?, una pregunta que rara vez tiene respuesta en esta vida, empieza a preguntar, ¿para qué, Dios? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Cómo quieres que me acerque a ti en esto? ¿Qué aspecto de tu carácter necesito conocer que solo se revela en el valle? Esa pregunta sí tiene respuesta, y Dios la irá revelando poco a poco, a veces en su palabra, a veces a través de otros, a veces en la quietud. Paso 3. Elegir creer en el carácter de Dios antes que en tus circunstancias. Esto es un acto de voluntad, no un sentimiento. Decir, Dios, mis circunstancias gritan que te has olvidado de mí, que has cometido un error, pero tu palabra dice que eres bueno, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tu amor es eterno, que trabajas todas las cosas para el bien de los que te aman, y aunque no sientan nada, elijo creer en tu carácter más que en lo que veo. Eso no anula el dolor, pero le quita el poder de destruir tu fe. Es como anclar un barco en una roca durante la tormenta. El barco se sacude, pero no se hunde. Y en este proceso, algo milagroso sucede. Tu fe deja de ser una fe frágil, de invernadero, que solo crece cuando todo va bien. Se convierte en una fe robusta, de raíces profundas, que ha sido probada por el fuego y ha encontrado a Dios fiel incluso en las llamas. Esa fe es el verdadero tesoro, más valioso que la sanidad instantánea, que la solución rápida, porque una vez que tienes esa fe, nada en este mundo te la puede quitar. Y entonces la frase «Dios no se equivoca» deja de ser un cliché que se dice al otro para consolarle. Se convierte en un testimonio que brota desde lo profundo de tu ser. He pasado por el fuego, y aunque no entendí sus caminos, encontré que Él es fiel. Y hoy sé que con Él, nada es un error irreversible. Pero hay un peligro mortal aquí, un error que puede arruinar todo lo que hemos construido. Tiene que ver con cómo usamos esta verdad con los demás. Si no lo captas, podrías hacer más daño que bien. Lo peor que podemos hacer con esta verdad es convertirla en un martillo para golpear a los que sufren. Imagina a alguien que acaba de perder un hijo, y tú llegas con una sonrisa teológica y le dices, «Anímate, hermana, Dios no se equivoca, esto era su voluntad perfecta». Eso no es consuelo, es tortura. Es poner sobre los hombros rotos de una persona el peso de tener que aceptar que Dios quiso esa tragedia. Eso no es pastoral, es cruel. Recordemos a Job. Sus 3 amigos empezaron bien. Se sentaron con él en silencio durante 7 días. Eso fue lo mejor que hicieron. Cuando abrieron la boca, empezaron a dar explicaciones teológicas. Debes haber pecado, Job. Dios castiga al malo. Él no se equivoca, así que esto es tu culpa. Y Dios, al final del libro, les dijo, «Mi ira se encendió contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job». ¿Y qué había hecho Job? Había quejado, cuestionado, dudado, pero nunca había maldecido a Dios. Se había aferrado a Él desde la honestidad del dolor. La verdad de la soberanía de Dios no es para ser esgrimida desde la comodidad hacia la trinchera del que sufre. Es para ser vivida por cada uno en su propio valle y luego compartida como testimonio, no como teoría. Cuando hables con alguien que sufre, no le des explicaciones. Dale presencia. Dale un «estoy aquí». Dale un «lo siento». Y si vas a hablar de Dios, háblale del Dios que llora, del Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Háblale del Dios que colecciona nuestras lágrimas en una redoma, del Dios que no es ajeno a nuestro dolor, sino que lo experimentó en la cruz. Ese es el Dios que no se equivoca, no un relojero frío, sino un padre que sufre con sus hijos y que jura que al final enjuagará toda lágrima de sus ojos.
Eso sí es esperanza. Eso sí es evangelio. Así que aquí está el corazón de todo, la conclusión a la que hemos llegado después de cavar tan hondo. Decir Dios no se equivoca no es decir que todo lo que sucede es la voluntad directa y deseada de Dios. Es declarar que en un mundo roto por el pecado, donde el mal es real y el libre albedrío tiene consecuencias terribles, la soberanía de Dios no consiste en controlar cada evento como un titiritero, sino en su poder absoluto para redimir cualquier situación, por horrible que sea, y conducirla hacia un propósito bueno para sus hijos y para su gloria. No es que el cáncer sea su voluntad, es que si el cáncer llega, Él está con nosotros en el fuego, y tiene el poder de usar incluso esa enfermedad para forjar en nosotros un carácter eterno, para acercarnos a Él de una manera única y para manifestar su gloria de formas que, en la salud, nunca hubiéramos conocido. Su no error no está en el origen del mal, sino en su victoria final sobre el mal. Él no es el autor del caos, es el maestro que crea belleza a partir del caos. Por lo tanto, tu dolor no es una señal de su desprecio o de un error en su sistema. Es el campo de batalla donde su gracia se mostrará poderosa si tú se lo permites. La prueba no es si evitamos el valle de sombra. La prueba es a quién miramos mientras caminamos por él. Y si miramos al buen pastor, descubriremos que su vara y su cayado, aún en ese valle, nos infunden aliento, porque él ya caminó el valle más oscuro, totalmente solo, para que en el nuestro nunca lo estuviéramos. Recapitulemos rápidamente lo esencial. Primero, la frase Dios no se equivoca, mal entendida, hace a Dios responsable del mal y eso es incorrecto. Dios es soberano, pero no es el autor del pecado. Segundo, vivimos en un mundo caído, donde el mal y el dolor son consecuencias reales del pecado y del libre albedrío humano. Dios permite operar estas fuerzas dentro de límites. Tercero, la soberanía de Dios se ve mejor en su capacidad de redimir, de tomar lo malo y transformarlo en bien, como hizo con la cruz y con la historia de José. Cuarto, nuestra respuesta no debe ser resignación fatalista, sino una fe activa que pasa por la honestidad, el cambio de pregunta y la elección de confiar en el carácter de Dios. Y quinto, nunca uses esta verdad para sermonear a un herido. Acompáñale. El consuelo precede a la explicación. Al final, creer que Dios no se equivoca es una declaración de esperanza escatológica. Es creer que la última página de la historia ya está escrita y dice, y Dios enjuagará toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Hoy vivimos en el capítulo donde el llanto es real, pero el autor de la historia es bueno y garantiza el final feliz. Y ahora vamos a orar. Cierra tus ojos donde estés. Padre, esta ha sido una verdad profunda, difícil, que toca heridas muy sensibles. Te presento ahora a cada persona que está viendo esto, que lleva en su corazón una pregunta marcada por el dolor. Para el que perdió un sueño y siente que tú te equivocaste al no abrir esa puerta. Para el que tiene un diagnóstico médico que parece una sentencia y se pregunta si tú lo ordenaste. Para el que fue traicionado, abandonado, herido y en la noche oscura duda de tu bondad. Dios, no les dé más teología fría. Dales una revelación de tu presencia. Háblales al oído en este momento. Diles que tú estás ahí, en medio del escombro, recogiendo cada pieza rota, que tú no desperdicias ningún dolor, que tú no has perdido el control aunque todo parezca descontrolado. Para el que está a punto de rendirse, dale una chispa de esperanza, aunque sea pequeña, una razón para agarrarse un día más. Para el que está enojado contigo, recíbelo en su enojo, no te alejes de él. Quédate, como el padre del hijo pródigo, esperando en el camino. Y para el que hoy solo puede gemir, que tu espíritu interceda por él con gemidos demasiado profundos para palabras. Convierte, Dios, esta verdad acerca de ti en un abrazo tangible, en una certeza en el espíritu que trascienda lo que los ojos ven y lo que el corazón siente. Declaramos que, aunque no entendemos tus caminos, nos aferramos a tu mano. Aunque no vemos el panorama completo, confiamos en el pintor, sanando las heridas que las malas interpretaciones han causado,
restaurando la fe donde el cliché la ha debilitado y llevándonos a todos a conocerte, no como un dictador lejano, sino como un Padre cercano, que sufre con nosotros, lucha por nosotros y que jura que en el día final cada lágrima será recompensada, cada dolor tendrá sentido y cada aparente error será revelado como un paso necesario en el viaje hacia tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien desde la cruz gritó, ¿por qué me has abandonado?, para que nosotros nunca tuviéramos que gritarlo en vano. Amén. Si este viaje a las profundidades de la soberanía de Dios y su forma de trabajar en medio del dolor te ha hecho querer entender más sobre cómo Él se comunica con nosotros, entonces tu próximo paso está claro. Acabo de publicar un video que es el complemento perfecto a lo que acabamos de hablar. Se titula El secreto privado de Jesús, ¿por qué hablaba en parábolas? Revelado a los discípulos. Porque después de preguntarnos, ¿Dios se equivoca? La siguiente gran pregunta es, ¿y cómo nos habla este Dios? ¿Por qué Jesús, cuando estaba aquí, no nos dio un manual teológico claro y directo, sino que usó historias aparentemente simples y enigmáticas? En ese video no solo revelamos la sorprendente razón por la que Jesús hablaba en parábolas, sino que profundizamos en las 10 parábolas más fascinantes de la Biblia. Descubrirás el secreto que Jesús le contó a sus discípulos en privado, y cómo estas historias antiguas son una llave maestra para entender el corazón de Dios y el tuyo propio. No es solo teología, es una guía para transformar tu vida espiritual y aprender a escuchar su voz en cada circunstancia. Haz clic en la pantalla ahora mismo o busca el enlace en la descripción. Es la continuación natural de esta conversación y estoy seguro de que te abrirá los ojos de una manera nueva. Te espero allí.